Génesis, capítulo 37. Uno habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos le aborrecieron aún más. 6. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. 7. He aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso en pie, y vuestras gavillas estaban alrededor, y se inclinaban a mi gavilla. 8. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por sus sueños y por sus palabras. 9. Y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He soñado otra vez, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que has soñado? Vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra. 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. 12. Fueron pues sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichem. 13. Y dijo Israel a José: ¿No están tus hermanos apacentando las ovejas en Sichem? Ven, te enviaré a ellos. Y él le respondió: Heme aquí. 14. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme palabra. Y lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Sichem. 15. Y lo halló un hombre, y estaba él errando por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? 16. José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego me declares dónde están apacentando. 17. Y dijo aquel hombre: Ya se han ido de aquí, porque yo les oí decir: Vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Y 18. Y ellos le vieron de lejos, y antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él
para matarle. 19. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 20. Venid ahora, matémosle y echémosle en una cisterna cualquiera, y diremos que algún animal fiero le devoró, y veremos en qué paran sus sueños. 21. Y Rubén oyó esto, y lo libró de sus manos, y dijo: No le quitemos la vida. 22. Rubén les dijo: No derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Esto dijo para librarlo de sus manos y volverlo a su padre. 23. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de diversos colores que tenía puesta. 24. Y le tomaron, y le echaron en la cisterna, y la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos llevaban almáciga, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho sacaremos de matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? 27. Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos acordaron con él. 28. Y pasando los mercaderes madianitas, sacaron y subieron a José de la cisterna, y vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas, los cuales lo llevaron a Egipto. 29. Y Rubén volvió a la cisterna, y he aquí que José no estaba en la cisterna, y rasgó sus vestidos. 30. Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? 31. Tomaron entonces la túnica de José, y degollaron un macho cabrío, y tiñeron de sangre la túnica. 32. Y enviaron la túnica de diversos colores, y la llevaron a su padre, diciendo: Esta hemos hallado. Mira ahora si será de tu hijo o no. 33. Y él la reconoció y dijo: Es la túnica de mi hijo. Algún animal fiero lo devoró. José ha sido despedazado. 34. Y Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y hizo duelo por su hijo muchos días. 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró por él su padre. 36.
Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. Génesis, capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se juntó a un varón adulamita llamado Hira, y vio allí Judá a la hija de un cananeo llamado Sua, y la tomó por mujer, y se llegó a ella. 3. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. 4. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. 5. Y dio a luz a un otro, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Chezib cuando lo dio a luz. 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. 7. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. 8. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y sé su cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. 9. Pero sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba en tierra para no dar descendencia a su hermano. 10. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y le quitó también a él la vida. Y dijo Judá a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Pues decía: No sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. 12. Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subió a Timnat con sus amigos, el adulamita Hira, a trasquilar sus ovejas. 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. 14. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se envolvió, y se sentó a la puerta de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y sé que y no le habían dado por mujer. 15. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 16. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Ven ahora, te ruego, y me llegaré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? 17. Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: ¿Me darás prenda hasta que lo envíes? 18. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Y ella respondió: Tu anillo de sellar, y tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio,
y se llegó a ella, y ella concibió de él. 19. Y se levantó, y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió los vestidos de su viudez. 20. Y Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. 21. Preguntó entonces a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron, nunca hubo ramera en este lugar. 22. Volvió él al Judá, y le dijo, no la he hallado. Y también dijeron los hombres del lugar, nunca hubo ramera en este lugar. 23. Entonces Judá dijo, tómela para sí, no seamos vituperados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la has hallado. 24. Aconteció como a los 3 meses, que fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y aun he aquí está encinta por fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. 25. Cuando fue sacada, ella envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy yo encinta. Mira ahora, reconoce de quién son este anillo de sellar, el cordón y el báculo. 26 Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, pues que no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. 27. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. 28. Y cuando dio a luz, sacó la mano uno de ellos, y la partera tomó y le ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. 29. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano. Y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Y llamó su nombre Fares. 30. Después salió su hermano, el que tenía el hilo de grana en su mano, y llamó su nombre Sera. Génesis, capítulo 39. Uno vendido, pues, José a los ismaelitas. Estos lo llevaron a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, egipcio, lo compró de mano de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. 2. Y Jehová estaba con José, y él era próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4. Así halló José gracia en los ojos de su amo, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó todo lo que tenía. 5. Y aconteció que desde que le puso por mayordomo de su casa, y sobre todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José.
y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en casa y en el campo. 6. Por esto dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no sabía nada de lo que tenía, sino solamente del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de hermosa presencia. 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. 8. Pero él no quiso, y le dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no sabe lo que hay conmigo en casa, y ha entregado en mi mano todo lo que tiene. 9. Ninguno hay mayor en esta casa que yo, ni cosa alguna me ha reservado, sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? 10. Y hablaba ella a José cada día, y él no le daba oídos para acostarse junto a ella, ni estar con ella. Once aconteció que cierto día entró él en casa para hacer su oficio, y no había ninguno de los de casa allí. 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió afuera. 13. Ella, cuando vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido, 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para burlarse de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, y yo di voces a gran voz. 15. Y cuando oyó que yo alzaba mi voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó y salió. 16. Guardó ella la ropa de José junto a sí, hasta que vino su señor a su casa. 17. Entonces habló ella a su amo las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. 19. Y aconteció que cuando oyó su amo las palabras de su mujer, que le decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. 20. Tomó entonces su amo a José, y le echó en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21. Pero Jehová estaba con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. 23. No había el jefe de la cárcel que mirase en cosa alguna de las que estaban en su mano, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Génesis, capítulo 40. Aconteció, después de estas cosas,
que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. 6. Vino, pues, José a ellos por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. 7. Y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de su señor, diciendo: ¿Por qué están hoy vuestros semblantes más sombríos que de costumbre? 8. Ellos le respondieron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, 10, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Once, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Haz, y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. 13. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. 14. Y acuérdate de mí cuando te vaya bien, y haz conmigo misericordia, y haz mención de mí a Faraón, y sáqueme él de esta casa. 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada porque me pusiesen en la cárcel. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había dado buena interpretación, dijo a José: También yo soñé que llevaba 3 canastos con pan blanco sobre mi cabeza. 17. Y que en el canasto más alto traía toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y que las aves comían de aquel canasto de sobre mi cabeza. 18. Respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastos son 3 días. 19. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en un madero,
y las aves comerán tu carne de sobre ti. 20. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la del jefe de los panaderos, entre sus siervos. 21. Hizo volver al jefe de los coperos a su puesto de copero, y éste dio la copa en mano de Faraón. 22. Mas hizo colgar al jefe de los panaderos, como José les había interpretado. 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.